Si la FIA hoy dice que esos motores son ilegales, fácilmente nos quedamos sin temporada de Fórmula 1. ¿Por qué? No hay forma de que Mercedes pueda hacer los motores de aquí a Australia. No bien terminó la temporada 2025, cuando ya tenemos el primer drama, vamos a decir, el primer rumor que puede cambiar todo lo que va a pasar en el 2026 y que le puede dar ventaja, no a un equipo, a 4. Profesor, bienvenido a Entrando a Pits después de estas vacaciones de 10 días. No comenzaron las vacaciones y sin comenzar la temporada tenemos problemas en la Fórmula 1. Mira, ¿qué te digo? Yo quisiera que entráramos de una vez como que en lleno con el Vamos a tema. entrar en materia de una vez. Y lo primero es que, viejo, hay que tener un punto claro. Entra un reglamento nuevo, el reglamento más drástico que hemos visto en los últimos años, y acostúmbrense a ver este tipo de situaciones. Esto acaba de pasar primero, ya hay un segundo temita por ahí, y van a seguir saliendo temas con motor, temas aerodinámicos, temas de funcionamiento de suspensiones, temas de todo, porque hay cambio en el chasis aerodinámico, de motor, eléctrico, o sea, de todo. Entonces no va a ser extraño esto. Durante este primer año, segundo año, vamos a estar viendo esos temas de que fulano está ilegal, que no cumple, que esto. Get used to it. Vamos a entrar a lo más rápido, que fue lo que se declaró hoy. Regularmente, antes del reglamento que va a empezar ahora en 2026, los monoplazas de Fórmula 1 tenían dentro del reglamento técnico una cantidad, un volumen de combustible que se le inyectaba al motor de combustión interna. Léase, no recuerdo ahora cuál es la cantidad, pero vamos a decir que eran 10 kilogramos por segundo o 10 miligramos de combustible por segundo, no sé, 10. Eso era para todos los equipos. Luego del tema de Ferrari en 2019, todos los monoplazas de Fórmula 1 tenían dos sensores. Un sensor que medía la cantidad de flujo para el equipo y un sensor que medía eso para la FIA también, instalado por la FIA, para la FIA poder controlar ese tema de que, para decirle verdad, o para ponerlo en términos llanos, si un carro o si una bomba de combustible le está echando más combustible al motor que otros carros, ese carro eventualmente va a tener mayor potencia para adquirir velocidad, ya sea en la recta, ya sea en salida de curva, en lo que sea. Y va a tener una ventaja competitiva que está fuera del reglamento, lo que hace que el carro sea ilegal, que fue lo que pasó con el Ferrari de 2019. Ya hoy la FIA cerraron ese loop. ¿Qué hicieron? Como el nuevo reglamento tiene un combustible que es 100%, ¿cómo que se dice? Neutro, Sostenible. sostenible, 100%, Green. eso es autosostenible, pero también es 100% sintético, porque es creado con el carbono que se captura de la atmósfera, de basura, qué sé yo. Green, digamos que Green, es green. Ujú. Vamos a hacer, y no es que green, es como neutro, porque es que em, es como ¿cómo que se llama? El dióxido de carbono que expulsan esto, que emiten los Fórmula 1 ahora, va a ser es la misma cantidad que usan los equipos para construir el combustible. O sea que no se va a agregar más dióxido de carbono a la Güey, eso es. atmósfera Exacto. por las carreras, porque como quiera los carros que mueven los trucks, que mueven todo el personal, los aviones, esto es otra cosa. Pero mientras tanto, como este año ahora los combustibles van a ser diferentes y hay una competencia en lo que es el combustible, ya sea por parte de los suplidores de combustible de cada equipo, que pueden manejar su fórmula, la FIA dice, ok, ya no vamos a hacer, ya no vamos a medir la masa o la cantidad de combustible que tú le tiras al motor. No lo van a medir por masa o por volumen, sino que lo van a medir por volumen energético. Léase.
Eso es fácil. Si hay dos equipos, por ejemplo, tenemos el equipo Aston Martin, que tiene a Aramco como suplidor. Aramco es la compañía petrolera más grande del mundo, de Arabia Saudita, y por ende tiene más dinero que todo el mundo y debe de tener más ventaja que la mayoría de los otros. Si Aramco hace una fórmula que en la misma cantidad de combustible le pueda dar más potencia al motor de Aston Martin tiene una ventaja. Como estaba el reglamento antes, eso era legal. Pero la FIA ahora dice, no, lo que tú le mandes al motor, ya no importa la cantidad de peso, de volumen, ya no se va a medir por ahí. Pero no solamente la cantidad, sino también el tema de la misma temperatura a la que tú manejas Sí, pero es el parte, combustible. sí, pero no, porque también la misma temperatura, lo que pasa es que era por ahí que le estaban dando el truco, profesor. Si tú dices, vamos a pasarle 10 gramos en frío, cuando el combustible se calienta, los 10 gramos son menos, ocupan menos espacio, que era lo que el sensor medía. ¿Qué es lo que dice la FIA ahora? Yo no te voy a medir lo que tú le estés pasando. Yo lo que te voy a medir es el tipo de energía que eso que tú le estás pasando al motor genere. Léase. No importa que Aston Martin venga con la mejor fórmula de combustible para 2026. El motor del Alpine tiene que tener el mismo input de energía que el que tiene el Aston Martin, aunque sea gasolina con plomo y la del otro sin plomo, tiene que darle la misma energía. Ya eso lo cerraron el día de hoy. Obviamente van a haber muchos equipos que se van a quejar porque tú sabes que ahí había una ventaja, que alguna ventaja tenías tú que tener por tener un suplidor como móvil, que es el que el suple a Red Bull. Alpine creo que es Valvoline o Valvoline, no sé cómo que se llama. A Ferrari obviamente lo suple Shell, a Mercedes lo suple, ¿cómo que se llama? Ahora me olvidó lo de Malasia, Petronas son los que le suplen el combustible, pero ya la FIA cortó eso. No importa la cantidad de combustible que tú le pongas, la temperatura que tú le pongas al combustible cuando se le inyecta al motor, lo que importa es la relación de más volumen energético, es que le llaman. Es la relación de volumen energético del combustible. No sinceramente, es que es difícil de explicar, pero literalmente es como tú tienes dos baterías, una de 50 y una de 10. A mí no me importa si la tuya de 50, de 10, cabe en el mismo espacio que cabe la de 50. A mí lo que me interesa es que al motor le lleguen 3 voltios. Aunque tu planta sea de Cuchumil, tú puedes tener Punta Catalina, al motor tú solamente le puedes pasar 3 voltios. Y ahí se cubren de darle Eh, esa ventaja a la eh, Martin. o sea, es un cambio en la forma en que se mide, digamos, que simplemente digamos que limita cualquier, digamos que intención o manejo del tema del combustible, que en conjunto con el tema de la temperatura del combustible que se había hablado, que el cambio es en la regla, que cambiaron, oye, me cambiando un par de palabritas dentro de una frase, tú limitas algo, porque al final lo que se busca es que esa intención de ser ilegal, tú no la puedas tener. O sea, que dentro del O no, sistema, digamos o que el no, reglamento normal, no lo o no puedas tener. ilegal, evitando el área gris, que fue lo que explotó Ferrari en 2019. Sí, pero bueno, sí, el tema de Ferrari es, digamos, que un poco diferente en ese sentido, pero sí, al final iba, digamos que en eso, pero había una intención clara de que fuera ilegal. Sí, claro. No, no, tranquilo. Tenemos claro Entonces, esa parte. nada, ahí al final con eso, digamos que ese pequeño detallito con lo de los combustibles, por eso mismo también lo estábamos diciendo ahora mismo, que no es solamente que usted va a ver este tema del motor ahora, del tema de la compresión y de Mercedes y de Red Bull, sino que vamos a seguir viendo de esto a lo largo de esta temporada y probablemente de la otra también, y quién sabe si la otra también. Porque es un reglamento con demasiadas aristas y recordarle siempre a la gente, porque la gente se queja, no, porque la FIA, el trabajo de la FIA no es nada sencillo en ese apartado. Tú tienes tres ingenieros trabajando para hacer el reglamento y ver que todo sea homogéneo, funcional, correcto, lógico y técnico. Pero tú tienes 150 ingenieros
de cada uno de los equipos, pagándole muchísimo dinero, recibiendo de los equipos ese dinero, para no solamente hacer bien la cosa, sino buscar esas áreas grises y que sea mejor que los otros, porque es una competencia. Entonces, al final, es un trabajo difícil para la FIA y que van a ir siempre aplicándose parchos y correcciones en el camino. Porque es increíble la capacidad y la ingeniería de estos tigres, que para eso es que le pagan, porque son, óyeme, son el top de la cream en, Po- en el sentido de ingeniería para inventarse cualquier cosa. Por eso que Y dicen que es el pináculo del deporte motor, porque que totalmente. aquí que se inventa. Esta es la NASA del automovilismo. O sea, aquí es que se inventa la tecnología que después usted va a ir viendo con el pasar de los años en los carros De calle. digamos que de producción. Pero mira, pasando el tema de lo del tema de la relación de compresión que ha Ya generado. es el otro tema, ya es el otro tema. Sí, Pero vamos a cerrar primero este del fuel flow, porque ¿qué por lo más? menos aquí hay que dar, por lo menos podemos decir que la FIA lo hace bien, que se da cuenta de que puede haber un bache por ahí, un área gris, y dicen, hey, vamos a cerrar esto. Porque si lo dejaban como estaba, era muy probable que los equipos que tuvieran un suplidor más poderoso que otros, un suplidor de combustible, tuvieran una ventaja competitiva clara frente a los otros. Si lo dejaban solamente en base al volumen, sin importar la tipo de temperatura o lo que le estaban inyectando. Es como, para ponerlo más en términos llanos, es como cuando tú le echas gasolina sin plomo y gasolina con plomo. O lo que le dicen la gasolina premium. Vendría siendo algo parecido. Una tiene más octanaje y la otra tiene menos, pero te echan lo mismo, el mismo volumen, pero una te rinde más o te funciona mejor en el motor. Eso mismo es lo que la FIA estaba evitando que pasara. Y ahora no importa quién sea tu suplidor, todos los combustibles de los monos de los Fórmula 1 tienen que pasar el mismo nivel de energía al motor de combustión interna. Ahí podemos decir que hay no vamos a decir que intentaron, pero por lo menos se dieron cuenta de que iba a haber una disparidad desde el inicio del reglamento y por lo menos han buscado la forma de tratar de por lo menos mantener los niveles parejos. Bueno, mira, ese es un tema, digamos que un poco, me encantaría que pudiéramos detallarlo, pero bueno, si usted pertenece a nuestro glorioso grupo de Patreones y usted quiere que se detalle este tema a nivel, digamos que técnico, con un poco más de detalle técnico, pídalo, porque usted está en todo el derecho de pedir contenido por su boca. Ahora, ¿qué te digo? A nivel general y digamos que un resumen global de ese tema, yo creo que lo que te puedo decir, lo que te decía ahorita, es una forma diferente de medir el tema, digamos que del combustible. Que cierra una puerta, sí. Ahora, yo te voy a entrar con una pregunta ahí mismo, y el mismo tema de la compresión. ¿Por qué no hacen lo mismo con los motores? Con los motores mucho más complejos, podemos pasar ese tema de una vez. Entonces, vamos a introducirlo. Todo el mundo sabe de lo que se está hablando, de que Mercedes y Red Bull tienen ventaja competitiva frente a los otros equipos por la manera en que diseñaron los motores de combustión interna del 2026. Lo que se dice, que aparentemente todo el mundo dice, que es un rumor que no está confirmado, pero todo el equipo está regado y la FIA hizo una reunión con ellos. El rumor más raro es ese, Juan. Mira, El rumor no confirmado más raro. Todo si el la mundo Fórmula Uno nos ha enseñado algo, es que cuando hay un rumor rodando fuertemente y los medios de relevancia se hacen lo eco, toman. entonces es verdad. Y cuando nadie lo niega, le da total ya oficialidad Más al fuerza. rumor, porque nadie ha salido de mentir eso. Entonces, Entonces, hay otra teoría de que eso se sabe desde antes pero y espérate, que la FIA ha ahí va la estado, parte. digamos que, esperando para soltarlo ahora antes de que arranque la temporada. Ahí va la parte buena. Supuestamente, un ingeniero o un mecánico mid-level, no grande ni pequeño, uno con información de adentro, cambió de trabajo, trabajaba en Mercedes y se fue a Red Bull. De No esos sabemos, 60 que se fueron. no sabemos si se fue un gardening, si cubrió un gardening o algo. Pero el tipo llega a Red Bull, alegadamente, según Corriere de la Acera, dice, el tipo llega a Red Bull y dice, Mercedes lo que está haciendo es esto. Vamos a tratar de replicarlo.
Aparentemente, Red Bull trató de replicar lo que estaba haciendo Mercedes con los motores, pero no le salió. Y Red Bull entonces soltó la pelota y le hizo llegar la información a Ferrari, es lo que he escuchado. Entonces Ferrari se queja junto con Honda y junto con Cadillac, perdón, con Audi, ante la FIA, y ahí es que se arma el meollo. ¿Cuál es la queja? Los motores de Fórmula 1 hasta el año pasado tenían un radio de compresión del combustible de 18.1. Para esta nueva reglamento, ese radio baja a 16.1. Eso le va a dar menos potencia al motor, obviamente. Un poco más de eficiencia, creo, o al revés, profesor, menos eficiencia. Es menos eficiencia. Va a ser menos eficiente, pero Mercedes aparentemente encontró una forma de darle la vuelta al asunto usando unos materiales, unas aleaciones, ahora no me olvido el nombre, no es, metálicas, aleaciones metálicas, que cuando el cilindro y el cigüeñal del motor están en frío, te cumplen con la medición de la FIA, que es cuando te hace la medición, el del 16.1, te lo hacen con el motor en frío, pero cuando el motor entra en temperatura operacional, se va ampliando porque son metales que con calor se expanden y le llega entonces lo que es al motor una relación de nuevo de 18.1. Le hace, mientras me están midiendo estoy bien, pero cuando me toca ir a la guerra, no estoy, bueno, estoy ilegal o estaría en violación clara del reglamento. Profesor, usted, que es mecánico de profesión, me gustaría saber, porque yo como lo veo es un truco sencillo, pero una vaina ingeniosa por parte de Mercedes. Y por parte de Red Bull también, que trataron de hacerlo. Mira, vamos a ver cómo platanamos eso lo más posible, porque yo no creo que la gente entienda mucho No. término técnico y profundo y tampoco que le interese mucho. Mira, el tema aquí es que la FIA bajó, digamos que la capacidad, en la forma en que se va a medir, la medida que va a tener de ese parámetro. Era de 18 a 1 y ahora va a ser de 16 a 1. Porque recordemos que estos motores tienen mucho menor, van a necesitar mucho menor potencia que lo que necesitaban a partir de 2025 del 2025 hacia atrás. ¿Qué pasa? Al tú necesitar menos potencia en ese motor de combustión, tú tienes más holgura con esos motores en cuanto al diseño, tú no estás explotándolo a líneas rojas, líneas amarillas, o sea, en muy alto desempeño. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo un 50% digamos que de combustión interna, lo que va a darle fuerza al carro. La otra parte eléctrica dividida de otras formas que ahora mismo no nos interesan. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es la relación de compresión? Llevándolo, digamos que a lo más llano. La capacidad que tiene el motor de aspirar el aire, sabemos que los motores de combustión trabajan con aire y combustible, una mezcla de aire y combustible. Entonces, el aire que entra, para mezclarlo con el combustible, eh, de comprimir ese aire. ¿Qué tanto tú lo comprimes? Porque mientras más tú lo comprimes, más eficiente es ese motor. Claro. ¿Y qué pasa? Se supone que estos equipos, tanto Mercedes como Red Bull, encontraron la forma de hacer que cuando llegara a una temperatura, es lo que dice la teoría, porque tampoco hay nada totalmente oficial, podría ser por temperatura o podría ser por una posición o expansión de otra forma, pero vamos a llevarnos de lo que dice ahora, que es la temperatura. Hace que el motor sea capaz de comprimir más aire cuando llega a cierta temperatura, lo que le da alrededor de 15 caballos más. También los números que se están hablando son un poco, digamos que, porque no están hablando de que van a tener 15 caballos más por tener esa compresión más alta cuando llegan a esa temperatura, pero no están hablando de que van a ganar hasta 3 décimas por vuelta en un circuito como Albert Park, por ejemplo. Como el de Australia. Sí, que es un Que circuito que es rápido. sí, pero Porque tiene mucha, eso es poca. mucho. Para 15 caballos, eso es mucho. Oh, pero Entonces, yo no creo que sea tanta la ganancia en tiempo, porque estamos hablando de 15 caballos, cuando estamos hablando de un motor que produce por encima de los 400 caballos, 500 caballos. Entonces, al final, no creo que la ganancia sea tanta como dicen, pero siempre
sabemos que el que está gritando, que el que está pataleando, va a tratar de exagerar lo más que pueda la situación del otro. Ya habría, ¿verdad?, que evaluarlo Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tiene, digamos que el motor más capacidad de hacer? Juan, Aprovechar mejor la energía, sí, la pero Juan, potencia. también tendríamos que ver algo, porque al motor de combustión interna poder tener un mayor intake de la mezcla del aire y del combustible, que es lo que genera más potencia solamente al ICE, también tendríamos que ver cómo afecta eso la capacidad de regenerar del motor de energía eléctrica. No sabemos. Sí, pero de nuevo, Entonces ahí también habría otra. Por eso cuando dicen que hay 3 décimas por vuelta, podría ser también que están tomando en cuenta el efecto que tendría a la parte eléctrica del motor o de la unidad de potencia incompleto. Entonces sería una ventaja no solamente del ICE, sería una ventaja también a la parte eléctrica porque tú estás generando más potencia. sí, pero es que cuando, de nuevo, cuando se hace ese cálculo, ya eso en teoría se está tomando en cuenta. Y quitando que ya no se aprovecha la energía, digamos que del escape del motor, como se estaba haciendo anteriormente, que ya no se va a hacer a partir de ahora. Que digamos que no se está aprovechando tanto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Al final, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Esa capacidad del motor que se va a aprovechar en X temperatura no se está reflejando cuando se mide. ¿Por qué no se está reflejando cuando se mide? Porque para tú medir la compresión, la relación de compresión teórica, o sea, tú tienes que desarmar el motor y tú medir literalmente, por ejemplo, como nosotros hacíamos en Infotep para medir eso. Había que hacer una forma y un cálculo complicado que yo no le voy a explicar a ustedes ahora, pero se llena con líquido el cilindro, la cámara de combustión, para extraer ese líquido y saber cuánto en volumen hay dentro de todo el sistema, por ejemplo, para tú saber, para tú tener esa medida. Entonces, obviamente, para tú hacer una medida como esa, o similar a esa, porque hay varias formas, tú no puedes tomar esa medida en la temperatura de operación del motor a la que él llega a esa compresión que ellos están llegando. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el motor es legal, porque cuando tú lo mides, que es cuando es lo importante, al momento de medirlo, él te está dando la medida que es. Sí, Entonces, ¿qué te digo? pero, Tú no tienes pero forma de medirlo en caliente. no hay, pero una pregunta, Juan, que es algo que yo obviamente lo analicé bajo la lógica normal de cómo se desarrolla un sistema. Tú desarrollas X motor. Tú tienes, estos motores son V6 1.6, ¿verdad? 1.6 turbo. Entonces, se supone que en la mejor relación de ese motor te va a dar X cantidad de caballaje, no importa el sector que tú le pongas de default. No hay una forma de tú poder decir, me imagino que sí, porque no, como dije, como aquí hemos dicho, un piloto no le agrega caballaje a un carro. Las piezas sí. Con el setup inicial o con el reglamento que te da la FIA, imagino yo que la FIA tiene un tope de potencia de salida de un motor de combustión interna, solamente del motor de combustión interna. Entonces, de seguro tiene que haber un porcentaje de error de un 2, un 3%, te puede pasar, te puede bajar. Lo lógico es que en el primer año del reglamento no todos los equipos lleguen al máximo de la potencia, pero no que te sobrepase la potencia de un día con el mismo setup que tienen los otros. Entonces ahí tú te podrías dar cuenta de que los pitones le están entrando más potencia al mismo sistema. No, O sea, creo que entendí lo que tú quieres decir, pero yo creo que sería lo contrario. Acuérdate que estamos reduciendo la capacidad de producción de potencia de esos motores, ¿verdad? sí, Tú lo tenías pero produciendo 1000 caballos, por decirte algo, pero acuérdate que habían uno que producían 1000, había otro que producían un poquito más. El no, límite no está en el output del motor de combustión, sino que yo te doy los parámetros y tú en base a esos parámetros diseña tu motor. Si tú claro, logras que tu motor sea fiable, dándote más caballo que lo que le da al otro,
bien por ti. Yo te estoy dando los parámetros y el motor está dentro de esos parámetros. Ahora, si el tuyo está dando 1022 caballos y el mío está dando nada más 1001 caballos, el problema es mío. Pero ahí yo tengo una pregunta. Cuando se diseña un sistema de combustión interna, me imagino yo que tiene que haber un límite de potencia, lo más que te puede dar ese Pero es lo que te estoy diciendo, o sea, el límite de potencia lo alcanzas tú en base a tu diseño, guiándote de los puntos, mientras el motor sea legal. Por Si a eso ti lo te que- dio por eso lo que- 1200 caballos y a mí me dio 1100, tú te estás ganando 100 caballos en Pero, base a los mismos parámetros, por a eso es lo que igualdad te de estoy condiciones. diciendo, por eso es lo que te estoy diciendo, Charlie Wilson. Sí, tú eres que dice, tú eres la FIA, tú diseñaste el reglamento. Yo soy Mercedes. Como tú lo diseñaste, entiendo, tu ingeniero que sabe de eso, lo más que te puede dar ese motor son 1500. Yo soy Mercedes, yo llego en el primer año y te meto 1450. Los otros andan por los 1200, por los 1300. Eso está bien, porque tú diseñaste, entiendo, que tú diseñaste ese motor que lo más que te puede dar es X cantidad de caballos. Entonces, si yo en el primer intento, tú lo diseñaste para 1500 y yo en el primer intento te hago 1800 con el mismo setup, tiene que haber algún fallo en el diseño tuyo o en lo que yo estoy haciendo. No, es que de nuevo, no es que la FIA diseña te da los parámetros para que el motor esté limitado a 1000 caballos, por ejemplo. Claro que Hasta sí. ahí es que llegue. Él lo que te está dando es los parámetros para que tú hagas el motor. Y que con los parámetros que él te da, hay un estimado donde tú debes de llegar. Exacto, por eso te digo, hay un tope estimado, pero hay un punto de quiebre que tú dices, no hay forma de que tú llegues a ese caballaje con esas especificaciones que yo te di. Es que eso es relativo, porque si tú decides comprometer tu motor, tu fiabilidad, y tú abrir el motor y dale que No, se claro, vaya a dañar, obviamente. ya tú Juan, pasas a otra Juan, parte del reglamento, que es que tú vas a estar rompiendo motores cada rato y tú claro, vas tú a estás haciendo penalizar por lo eso. que hacía Ferrari, obviamente, no. Obviamente lo que te digo es, la FIA te dice, yo diseñé esto, o quien sea que te diseña, o como mismo los mismos fabricantes de motores, ellos te dicen, yo tengo este motor, te puede durar 10 años, ya más para adelante tú le das lo que sea. Entonces la FIA dice, hacemos este motor, digo, entiendo que tiene que ser así, diseñan el reglamento y te dicen, técnicamente, lo más que este motor te puede dar para que sea fiable es tanto. Si tú te estás pasando de ahí siendo fiable, hay algo que tú estás haciendo que nosotros no está en el reglamento. ¿Cómo te digo? ¿Cómo era que se decía en la vaina de los exámenes de selección múltiple? Que tú no te sabías la respuesta, por ejemplo, habían 4 respuestas y habían 3 que tú sabías que no eran esas. Tú dices, bueno, pues la otra tiene Por que ser. descarte, tú dices. Por descarte, exacto. No sé, es que me parece ilógico. Ok, Juan, entonces, olvidémonos de la parte técnica porque obviamente vamos a tener que hacer un episodio solamente para eso. Aquí es que está Atención, un problema. Patreones. Atención, Patreon. Pero aquí es que está el problema, que es lo que yo estaba diciendo desde ayer. Digamos que el motor está ilegal. La FIA hace las mediciones, no sé, buscaron a los marcianos del planeta X y trajeron una forma de poder medir el radio de compresión en alta temperatura. Los motores están ilegales. Y ahora yo te pregunto, ¿y qué hacemos? Estamos 22 de diciembre y se empiezan las pruebas de pretemporada. Arrancan el 15 de enero en Barcelona para unos equipos, entre lo que está el equipo Alpine, que es cliente de Mercedes, y el 26 de enero ya arrancan 4 días de prueba con todos los equipos. Mira, Entonces, ¿qué tú haces? Tú eres la FIA ahora mismo. Espérate, porque aquí está la parte heavy. Para que la gente tenga una idea. Si la FIA hoy dice que esos motores son ilegales, fácilmente nos quedamos sin temporada de Fórmula 1. ¿Por qué? No hay forma de que Mercedes pueda hacer los motores de aquí a Australia. no, mira. 2. Ajá. Espérate, entonces la otra parte. Espérate, porque es heavy. Si es ilegal, tú no puedes cancelarlo porque se te va a ir la temporada de Fórmula 1. Pero si es ilegal y se sabe que es ilegal, entonces, ¿qué tú le dices a los otros equipos? Que ya saben de por sí que todos los clientes de Mercedes, le hacen los Alpine, los Williams, McLaren, que es campeón,
y el Mercedes van a tener ventaja de todito a la clara porque lo hicieron mal, pero ya no podemos hacer nada. Ahora dime tú, ¿qué tú haces, Salomón? Oh, yo le digo, ¿a lo tú? No, mentira, mira. ¿Qué pasa? Ilegal no es, porque lo que dice el reglamento es que tú mides y te da, y ellos miden y le dan. Ahora, No, hay un espérate, gris. hay una parte Sí, del reglamento. está bien, yo sé por dónde tú vas, pero compruébalo. ¿Cómo tú lo mides? No, por eso te digo, pero agarra lo primero que dije. En el caso hipotético de que encontraron la forma de medirlo, porque Es que eso hay que encontrarlo el primero. reglamento dice, todos los motores deben cumplir con el reglamento en todo momento, durante una competición. Léase, cuando está frío, cuando está caliente, cuando esté medio. Perfecto, perfecto. El tema es primero encontrar cómo medirlo. Está bien, no Pero encontrar- olvídate de esa parte. Dale. No es, ¿Cómo o sea, ahora maneja? mismo no tienen cómo medirlo. Esa es la No realidad actual. No La tienen realidad cómo actual es medirlo. esa. Entonces, tú tienes una opción del cara, o sea, van a llegar a un acuerdo, lo primero. Ya, Con Mercedes tienen que llegar primero a un acuerdo de que haya un cambio en el diseño que ellos tienen, que es un cambio que es sencillo de hacer, que digamos, aplanándolo lo más que se puede, reducir el tamaño del pistón, que este del pistón, reducirlo un poco, porque ahí tú compensas, tú vas a tener una más baja compresión Ujú. digamos que a temperatura fría, pero ya a alta temperatura, que es donde va a operar el motor, pues tú no vas a llegar a una compresión de 18:1. Pero eso es también complicado de lograr. Pero es la solución más sencilla. Y tampoco te garantiza que vaya a bajar, que vaya a llegar a 16:1. Y no te voy Puede a... que queden 17:1 y como quiera te no, por encima. y acuérdate, Juan, tú haces un motor hoy, por lo menos un motor de Fórmula 1, eso no son cosas de 2 semanas. Tú empiezas a cambiar eso hoy. Tú todavía estás probando eso fácilmente en abril. Pero en abril, ¿cuántas carreras ya han pasado de Fórmula 1? No, pero que en este caso tú no estás cambiando el diseño como tal del motor. Tú lo que estás es ¿Cómo que no? reduciendo la dimensión del pistón. Eso tú lo puedes hacer sin tú irte a complejidad, porque lo que estamos hablando es que está excediendo la relación de compresión. Tú lo que la vas a bajar. Ahí no es algo complicado. Pero supuestamente acuérdate que con materiales que se expanden al Por nivel de eso, que llegan al 18.1, por pero tú eso, tienes que cambiar, no es diseñar solamente un nuevo pistón, tú tienes que buscar un material que no haga esa expansión. no. En el mismo material, el mismo tamaño, tú lo vas a reducir un poco. Que es, por eso que te digo, lo que tú vas a tener es que a la temperatura fría, a la temperatura ambiente, que no es a la que operan los motores, la relación de compresión va a estar por debajo de los 16:1. Va a estar probablemente 15 o 14:1, O ponte tú. 14, ajá. Pero cuando llegue a la temperatura de operación, que es la que todavía no podemos medir, entonces tú vas a estar o un poco por encima de los 16, pero va a estar seguramente por debajo de lo que tú estabas. Pero eso es digamos que lo más sencillo a nivel mecánico que se puede hacer ahora. La realidad es que van a llegar a un acuerdo y va a pasar que este año van a tener que correr con esos motores. Y los otros, vamos a ver qué pasa, porque ahí va a comenzar el pataleo. Pero ven acá, claro. Y Pero al final, esa parte, a mí en lo personal, claro, el reglamento siempre tiene que estar y tiene que ser lo más claro que sea, pero tú limitas, como pasó con Mercedes en aquel momento, con el tema del DAS, la creatividad y el ingenio que pueden tener los ingenieros de Fórmula 1, porque no, lo que debería de pasar es que si yo descubrí cómo hacerlo y que funcione y que estoy dentro del reglamento, que tú lo hagas también. el problema es, El Juan, tema es que que ya están tan tarde. tan tarde. Y aparte de que, un ejemplo, como el DAS y con el mismo tema del fuel flow de Ferrari, el DAS lo tenía el Mercedes. El Racing Point, el Aston Martin y el McLaren no tenían el DAS. El fuel flow de Ferrari lo tenía el Ferrari. El Sauber y el Haas no lo tenían. Este tema de ahora lo van a tener los motores Mercedes toditos. Claro. O sea, no es solamente que Red Bull va ya en desventaja con Mercedes, va en desventaja con McLaren, que de por sí tiene un tremendo equipo. Y no tanto Red Bull, porque no saque a Red Bull de la ecuación. Red No, dice que Bull, Red Bull que logró, sí, ellos quizá no lograron ser tan eficientes como el Mercedes, pero lo pero lograron, porque están lo ahí. lograron. Ahora, Entonces, lo que no están son Honda, Audi, Honda, Ferrari, no, pero Ferrari. entonces, mira un ejemplo, Esos están en una desventaja clara. Audi, que tú te bajaste los panties para lograr que Audi llegara a la Fórmula 1. Cuando Audi viene a hacer su primer motor de Fórmula 1, viene pim pam, un rival alemán para colmo, una marca alemana que es rival de ellos, una competencia directa, ya está haciendo una trampa.
aunque no sea trampa, aunque no sea ilegal, pero tú sabes, por ejemplo, si llegamos a Australia y tú de un momento a otro ves que las 8 primeras posiciones son los Mercedes, McLaren, el Alpine y ¿cuál otro carro? Y los Williams. Tú sabes que hay un problema. Sí, de nuevo, o sea, no es necesariamente que con esto van a estar los equipos motorizados por Mercedes matando la liga, porque sí es cierto que es la potencia, digamos que el factor más importante, pero, por ejemplo, tú no puedes pensar que todos los motorizados Mercedes van a estar adelante por la potencia, porque obviamente hay un sinnúmero de cosas en las que, Claro. mira lo que pasó con Mercedes con la parte aerodinámica en 2022, Sí, y teniendo un excelente motor. pero este no es un reglamento que le dé tanto peso a la aerodinámica como el del efecto suelo. No, no, bueno, o sea, no le da protagonismo al efecto suelo, pero la No, aerodinámica aquí no, claro, es obviamente. prioridad. Pero, 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 o sea, lo que te digo es que la peguen con el motor no quiere decir que la van a pegar con el chasis y con la parte no, aerodinámica. claro, sí, pero cuando tú tienes, Hay que encontrar un balance. Sí, pero va más fácil, va más fácil. va más cómodo. Pero aquí definitivamente lo que hay que ver cómo la FIA va a tratar esto y cómo podemos nosotros saber eso, como se ha hecho en el pasado, que se han hecho acuerdos, se llega, digamos, con un balance, tú quítale un chin al pitón, pero los otros en lo que averiguamos pueden ir subiéndole un chin, pero a partir del 27 ya esto va a ser asá y ya de ahí para adelante Sí, corrigen la cosa. pero es lo que te digo, entonces ahora ya tú tienes, mira lo que pasa con este problema, que a diferencia de otras temporadas, ejemplo, vamos al 2009 cuando Brown llegó con el doble difusor, que a todo el mundo estaba en Australia, fue que vieron el doble difusor y dijeron, güey, y después la FIA dijo que era legal y vamos a darle para allá, todo el mundo adaptó. El fuel flow de Ferrari, eso se vino a destapar como en agosto. Lo del Pero no te vayas tan lejos. El DAS. No te vayas tan el lejos. DAS Lo mismo que pasó con el DAS y lo que pasó reciente con los alerones flexibles, viejo. O sea, se fueron cambiando, pero esto es ya no hemos rodado la primera vuelta y ya hay un tema. O sea, lo que te digo bueno, tienen es más chance de reaccionar. una papa caliente pero una papa caliente para la FIA, porque ahora mismo, Claro que digamos, no. como te dije, digamos, al día de hoy, si tú puedes demostrar que el carro es ilegal, tú como quieras no puedes parar a los motores Mercedes, porque Mira, tú no puedes tener un campeonato sin 4 equipos. es que de nuevo, según el reglamento, ilegal, no lo van a poder demostrar. Pero Entonces, lo que tú sí puedes decir es que va en contra del espíritu de la norma. Que esa es la gran frase que hemos tenido de moda, tú sabes, desde 2021 que iba a entrar este reglamento, a 2022 que entró el que tenemos actualmente, hasta el día de hoy. Pero el tema es que, viejo, tú le diste esa, digamos que esa oportunidad no solamente a Mercedes, sino a todos los equipos. ¿Y quién la vio? Mercedes. Y ahí Red Bull pecó en Río Revuelto cuando se lleva a esos mecánicos de Mercedes para Red Bull y también le dan, digamos que la parte de la fórmula secreta. Pero eh, eso es algo que es como lo hemos visto ya. Así mismo como pasó con el DAS, como pasó con los alerones flexibles, van a tener que aplicar un reglamento dentro del tiempo y van a haber gente que van a poder aprovechar ese beneficio del motor este año, aparte de Mercedes, el mismo Red Bull que ya está montado en la ola, y otros que van a decir, pero yo lo puedo hacer de aquí a 3 meses, tener una solución similar, y lo van a hacer. O simplemente llegan a un acuerdo con Mercedes que le tengan que rebajar un chin aquí, que tengan que limitar en alguna forma la potencia del motor para que ah, puedan estar dentro de lo competitivo. sí, podrían encontrar una forma, pero ¿y cómo? Por ejemplo, mira, el mismo que tú dijiste de que, Así pues, como ellos encontraron para sacar esos 18-1, donde nada más hay 16, que lo encuentren. que lo Porque, encuentren, claro. Mira, un ejemplo, Audi está embromado, ya Audi homologó ese motor. Audi no tiene forma de ponerse al día en este año. Tendría que ser para el 27. Un equipo no, que está porque empezando. ellos pueden hacer cambios. Lo que pasa es que ya cuando tú tienes un motor homologado, ya tú confías en tu diseño y ya tú estás trabajando en base a ese diseño. Lo que te va a tomar es tiempo, igual que los otros equipos, que le va a tomar tiempo en ir haciendo, porque acuérdate que está abierto el tema de los motores y ellos pueden seguir haciendo Pues, cambios. entonces, yo le voy a hacer una pregunta. George Russell, Y campeón del ojo, 26. no, espérate, porque estamos hablando de la parte positiva de esto, pero no estamos hablando de la parte negativa.
porque esto puede traer una parte negativa a Mercedes como tal con los motores. Tú tienes una relación de compresión más alta, implica que en tema de temperatura más alta o que el motor deje de ser lo suficientemente fiable, Fiable, claro. porque ahorita tenemos los motores Mercedes rompiéndose. Porque la compresión, la relación de compresión es muy alta y a una temperatura más alta o a un nivel con relación al mar más bajito o más alto, te dé un problema. Porque eso es De hecho, nuevo. Mercedes, que tenía problemas de sobrecalentamiento de sus motores de año. Es un tema. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este tema. Nosotros estamos bastante pendientes a eso. Y tratando de llevarle a ustedes, digamos que la información lo más digerible posible. Para que podamos, digamos que seguirle el pie a esto, pero advirtiendo lo que hablábamos al inicio de que esto no se para ahora. O sea, van a seguir saliendo temas así. Pero De que, no, que fulanito se inventó ahora un alerón que es flexible, pero que cuando tú le das, que cuando está apagado, la aerodinámica activa no funciona, pero que cuando está activa se dobla más de la cuenta. Todo eso lo vamos a ver. wow. Yo lo que digo es que yo lo veo más del lado de la trampa que del lado del área gris. Eso igualito que lo de Ferrari en 2019. El Eso tema es, es tú, lo que pasa aquí, que es más difícil, tú no, que no hay forma de demostrar medirlo, no que hay un forma de boli... demostrarlo. No, porque analicemos lo siguiente, o sea, para Mercedes llegar a ese radio de compresión, ellos tuvieron que medirlo de alguna forma. En Claro. base a algunos parámetros para ir viendo que si le subo un chin más, me lleva hasta aquí, si le quito, pero a esta temperatura que sé cuánto, entonces va a llegar, la FIA va, ellos van a tener que explicarle a la FIA ¿Cómo si fue que lo es hicieron? Claro. real esto, Si es cómo real. ellos lo lograron para poder, igual que como pasó con el tema de Red Bull reciente, con el tema que salió que el Red Bull estaba ilegal porque tenía cómo bajar la quilla del carro, que sé qué, que sé cuánto, Sí. y Red Bull tuvo que explicarle cómo ellos lo hacían, cuál era el proceso, etcétera. Entonces, Y lo de la frenada asimétrica asimétrica, que en se el quedó aire. ahí en el aire. Pero desde que quitaron la frenada asimétrica, Hubo bronca. McLaren campeón. McLaren campeón. Pero nada, o sea, vamos a seguir viendo detalles de ese tema, definitivamente. Hoy hubo una reunión con relación a eso. No sé si han salido novedades. Por ahora no se han visto al momento que estamos grabando esto, pero desde que hay algo relevante, de una vez vamos a darle la voz. Manténganse en línea, señores, que el contenido aquí entrando a Pits no para. Y nada, nos vemos la próxima.